I did surrender to. Capítulo 11. Segundo verso, diferente del primero. En algún momento del pasado. A pesar del nombre, la sala del tiempo era en realidad una dimensión especial que existía fuera del tiempo. En cambio, era precisamente lo que producía ondas temporales que todas las demás dimensiones experimentaban. No era de extrañar que estuviera en el centro del multiverso. Alrededor de la sala del tiempo, dimensiones de diversas formas y tamaños se extendían como estrellas en el cielo nocturno. Ocasionalmente, aparecían algunos caminos que conectaban dimensiones. Algunos de estos caminos eran enlaces permanentes que permitían viajar entre dimensiones, mientras que otros solo se conectaban temporalmente mediante la formación natural de agujeros de gusano, y otras dimensiones podían conectarse artificialmente mediante portales mágicos o abrirse mediante elementos de gran poder, como las gemas de poder y el Enchiridion, aunque este último era poco común. Un portal activado crea una dilatación temporal en la que cada extremo del portal crea una sincronización temporal que permite el paso seguro de partículas a través de una región no local del espacio-tiempo. Como era de esperar, incluso con un mapa del multiverso, intentar viajar a través de él para llegar a la dimensión deseada era tan complicado como adivinar qué extremo de un fideo mojado pertenecía al otro extremo de una olla llena de fideos mojados sin separarlo del resto de la olla. Sin embargo, no para Prismo, aunque eso podría tener que ver con el hecho de que, al haber estado en ese lugar durante tanto tiempo y haber visto cómo se creaban y tomaban forma innumerables universos, podía distinguir cuál era cuál. También le ayudaba el hecho de que tenía un control remoto que le permitía monitorear y, aunque no debería, viajar entre universos como si fueran canales en un televisor. El trabajo principal de la entidad cósmica era básicamente hacer eso: monitorear el progreso de diferentes universos. Sin embargo, el título de vigilante era un nombre poco apropiado, ya que su trabajo real era conceder un deseo a cualquier ser en el multiverso que lograra encontrar su camino aquí. Y si bien estaba obligado a conceder un deseo, se negaría a hacer algo mundano y de pequeña escala a favor de aquellos por su recomendación. Sin embargo, muchas veces, los deseos requieren que Prismo cree una realidad completamente nueva en el multiverso, en la que el solicitante es transportado a la realidad creada por el deseo. Estos deseos son lo suficientemente poderosos como para cambiar las líneas de tiempo y crear o destruir mundos, aunque a menos que se formulen de manera muy específica, sus deseos generalmente tienen un giro impredecible. Como la vez que Wea deseó un lugar que fuera lo suficientemente tranquilo para poder pensar. ¿Fue culpa de Prismo enviarlo a un mundo cinematográfico debido a una falta de comunicación y la depresión de Prismo por la muerte de Jake? Sí, no se podía negar eso. ¿Pero Wyatt se lo merecía? Por supuesto. Nadie que se respete a sí mismo pasa por todo eso solo para que se le conceda un deseo. Vaya, no me extraña que hayas empezado a crear un nuevo universo aparte. Aparte de las fiestas que se organizan, esta mierda es deprimente. Prismo salió de sus pensamientos cuando vio la pantalla y vio al otro ocupante de la habitación. Scarab, el otrora auditor de Dios, ahora también era una sombra como Prismo, un tono de gris en comparación con el rosa de Prismo. Era irónico cómo terminó en la situación en la que se encontraba. Solo estaba haciendo su trabajo de cazar entidades cósmicas rebeldes y borrar universos no canonizados. En cierto modo, fue culpa de Prismo que Scarab estuviera aquí en primer lugar. Al darse cuenta del uso no autorizado del poder de Prismo para crear un nuevo universo, Scarab se lo informó a sus superiores para que ocuparan su lugar. Cuando eso no funcionó, y cuando el universo de Prismo fue canonizado oficialmente, trató de destruirlo por despecho debido a que estaba tan cerca de borrarlo por completo. En todo caso, Scarab se dedicaba a su trabajo, un poco demasiado, como todos sabían. Perseguía a las entidades cósmicas incluso por la más mínima ofensa. Su odio por Prismo era tan conocido como el deseo del Lich de destruir toda la vida en todos los universos. No era de extrañar que Scarab quisiera el trabajo de Prismo y hiciera cualquier cosa dentro de las reglas para conseguirlo. Así que fue increíblemente irónico que lo más cerca que estuvo del trabajo de Prismo fue romper las reglas e intentar destruir un universo canon por despecho. Ahora estaba atascado en mantener ordenada la sala del tiempo como castigo por sus acciones. Aunque al principio todavía estaba enojado con Prismo, finalmente se calmó cuando se dio cuenta de la verdadera carga de este trabajo. Aparte de la fiesta ocasional que se organizaba, conceder deseos era poco común.
Lo único que se podía hacer era ver el progreso de los universos. Era como tener una televisión con canales infinitos, pero sin que sucediera casi nada interesante que ver. Oh, claro, había algunos buenos universos para ver, pero aproximadamente el 50% de esos universos eran aburridos, estaban muertos o eran buenos pero se volvieron malos a medida que avanzaban. Uno tiende a acostumbrarse, respondió Prismo. ¿Cómo va la creación de ese personaje, por cierto? ¿Ya terminaste tu drama de misterio medieval oscuro? Interrogación de cierre. La verdad es que estoy un poco desanimado. Me gustaría escribir una novela de misterio ambientada en la época medieval, pero estoy tan acostumbrado a la tecnología mágica que creo que me he metido en un lío. Vaya, ¿qué hiciste? Dijo Prismo mientras comenzaba a revisar el trabajo de Scarab. Así era como se pasaba el tiempo en la sala del tiempo cuando no había nadie más, lo que ocurría a menudo. Si bien otros globos y entidades cósmicas aparecían fuera de las fiestas, eran pocos y espaciados, lo que le daba a Scarab mucho tiempo para trabajar en su creador de personajes. Si alguien regresara hace solo 50 años y le dijera a Prismo que Scarab sería casi como un amigo, Prismo habría mirado a esa persona como si estuviera loca. Ahora, sin embargo, era como un estudiante mayor enseñando a un estudiante más joven. Está bien, creo que necesitas quitar esto y reemplazarlo con una espada. ¿Pero eso no reinterpretaría todo el evento? No, a menos que lo modifiques para que tenga sentido. Por ejemplo, en lugar de que el arma sea una superarma antigua capaz de destruir el mundo, simplemente haz que sea una espada encantada, como Excalibur. ¿No sería eso demasiado obvio? Es apropiado para un entorno medieval. Podría ser cualquier otra arma encantada. Y aquí hay demasiados detalles sobre la situación. Hay que recordar que menos es más. Mostrar, no contar. Es un poco difícil hacer eso cuando literalmente estoy escribiendo una historia. Sí, pero se traduce en un nuevo universo, haciéndolo más abierto en lugar de lineal. Ah, ya veo, eso tiene sentido. Así eran básicamente las cosas. Era una calma pacífica que encapsulaba un período más pacífico después de los tumultuosos acontecimientos que los llevaron a esta situación. Y sería la nueva norma durante muchos años. Desafortunadamente, esa nueva norma tendría que ser suspendida por el momento, ya que ambos seres cósmicos casi saltaron de sus formas de sombra. Prismo podría haber jurado que su cuerpo real casi se había despertado solo por el shock. Ambos intercambiaron una mirada de puro terror mientras se giraban lentamente hacia la fuente del sonido. Cuando vieron de qué se trataba, sus corazones se hundieron de inmediato. Porque ahora, colgando de un cable que parecía estar conectado al techo, estaba colgado boca abajo un auricular de teléfono dorado. Del cuello se extendían dos alas, una angelical en el lado derecho y una demoníaca en el izquierdo. Un dispositivo que solo sonaba cuando su jefe así lo decidía. Prismo, al estar más cerca, se acercó al singular dispositivo de comunicación. El ser cósmico más grande agarró el teléfono y se preparó. Rii Calamer. Hola. El silencio se apoderó de la sala del tiempo durante exactamente un minuto. En ese lapso de tiempo, el rostro de Prismo pasó por una variedad de emociones. Del terror a la confusión, la esperanza y, finalmente, la conmoción. Sí, jefe. Enseguida. Cuando Prismo soltó el teléfono, este volvió a subir al techo y desapareció. El ser cósmico rosa soltó un suspiro que sabía perfectamente que estaba conteniendo hasta que el dispositivo de comunicación desapareció. Prismo solo pudo parpadear antes de que Scarab lo sacara de su estado. ¿Qué quería el jefe? La voz del exauditor de dioses sonó más dócil y tensa que nunca en su vida. ¿Recuerdas cuando un trozo del Lich encontró su camino hacia cada universo, verdad? Por primera vez en mucho tiempo, Prismo vio a Scarab pasar por una variedad de emociones, desde confusión ante la declaración, luego alivio de que no lo estuvieran señalando, luego rabia y exasperación. No me recuerdes esa mierda. Me llevó casi 75 putos años revisar cada multiverso para asegurarme de que esa maldita cosa había sido asesinada. Y lo peor es que la mayoría de las veces aparecía en un universo solo para darme cuenta medio año después de que alguien más lo había matado, dijo en un tono cansado, antes de confundirse. Espera, ¿por qué mencionas eso? Prismo abrió el mapa del multiverso, desplazándose por varios universos antes de detenerse en uno específico.
Bueno, aparentemente ese Lich vino de un universo deseado por alguien en el que no se suponía que el Lich existiera, solo para terminar existiendo y ser la razón por la que una parte del Lich logró extenderse por todos los demás universos, dijo Prismo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Debido a esa metedura de pata, el jefe quiere que trabajemos en un nuevo universo para esa misma persona. ¿Un universo para quién exactamente? ¿Y por qué estoy involucrado? Te daré una pista. Apuñalaste en la cabeza al deseador de ese universo antes de ir tras un universo no registrado. Scarab se encogió al recordar eso. Ah, cierto. Era algo natural de experimentar. Los vivos llorando a los que estaban muertos. Sin embargo, era un ciclo perpetuo de vida. Todo lo que eventualmente muere y es reemplazado por una nueva vida. Sin embargo, para aquellos que eran mortales, sería doloroso de todos modos. Sin embargo, la mortalidad no significaba mucho para las deidades, o más comúnmente conocidas como entidades cósmicas. Estar vivo durante eones y eones tendía a tener ese efecto en ellos. Ser criaturas de inmenso poder significaba que la muerte misma rara vez los reclamaría. E incluso si una entidad cósmica muriera, sus habilidades y esencia se transferirían a lo que la matara. O irían a alguna persona al azar capaz de tener ese poder. Uno de esos dos resultados sucedería, asegurando que un aspecto de la realidad no colapsara cuando alguna entidad cósmica muriera. Dicho esto, el mero concepto de que una entidad cósmica muriera tenía tan pocas posibilidades de ocurrir que resultaba ridículo. Sin embargo, a la vida no le pareció divertido. En todo caso, no encontró nada relacionado con una emoción positiva en absoluto. Aunque estaría mintiendo si no encontrara la ironía de que la deidad que controlaba la vida estuviera de luto por las deidades de la muerte. Sin embargo, no pudo evitarlo. Después de todo, Muerte y Nueva Muerte eran su esposo y su hijo respectivamente. Aunque estaba atada por el deber de ser la encarnación de la vida, los precedentes y los procedimientos se apoderaron de las emociones y la vida personal, y por una buena razón. No cumplir con las responsabilidades es una excelente manera de tener a un auditor de dioses respirándole en la nuca a cualquier entidad cósmica que haya cometido un error en su trabajo, a menos que otra entidad cósmica interfiera. El búho cósmico casi se mete en serios problemas por entrar en un sueño en el que no debía. Tuvo suerte de conservar su trabajo después de eso. Dicho esto, tenía que agradecer a alguien, o dos personas con las que había reencarnado juntas muchas veces, por ayudarla a ver que su hijo se estaba desviando. Las almas de un niño y un perro, Finn y Jake, por decirle lo que estaba pasando. Cuando escuchó que su hijo estaba eliminando la reencarnación por completo, se puso furiosa. Su propio hijo destruyendo el tejido mismo de la vida en el universo era suficiente para hacer lo que ella esperaba nunca hacer. Crear un arma capaz de conquistar la muerte, el beso de la vida. Había esperado más allá de toda esperanza que su horno se encendiera una vez más y que su volcán escupiera a almas sin necesidad de ello. Pero, cuando sintió que su poder se usaba poco antes de que ocurrieran esas cosas, supo lo que había sucedido. Cuando la Nueva Muerte murió, al ser una mezcla de vida y muerte, sus recuerdos llegaron a ella en destellos. Cuando vio al Lich en ellos, su corazón se hundió. Su hijo, su amado hijo, fue corrompido por un fragmento cuya vil presencia lo hizo salir de su camino para matar a la muerte, convirtiéndose en la Nueva Muerte, solo para ir y tratar de detener la reencarnación por completo. Fue solo gracias a Finn y Jake, y un zorro aparentemente, que lograron evitar que eso sucediera. Pero saber que el fragmento del Lich todavía estaba allí afuera hizo que su confusión fuera aún más insoportable. El verdadero objetivo de su ira ahora siempre estaba fuera de su alcance, nunca destinado a entrar en su reino, de lo contrario, habría metido esa alma en una roca inamovible y de aspecto mudo. Saber que, como consecuencia de ello, tenía que matar a su propio hijo la desesperaba. Pero ya no se podía hacer nada al respecto. El señor Zorro, ahora el señor Muerte, era el responsable de utilizar el beso de la vida, convirtiéndose así en la encarnación de la muerte. Su hijo y su marido habían perecido y ella no podía hacer nada al respecto. Todo lo que podía hacer ahora era hacer lo que siempre había hecho: forjar una nueva vida. Va. Por eso se llevó una sorpresa cuando vio que el teléfono de su jefe descendía a unos metros de ella y comenzaba a sonar. Esto fue más que extraño, ya que era la primera vez que recibía una llamada. Si hubiera algo más aterrador que el Lich, definitivamente sería el jefe. Rii Calamer. ¿Sí? Hola, vida. Me alegra saber de ti.
La vida tuvo que reprimir un escalofrío, pues era la primera vez en eones que escuchaba sus voces. Aunque respondían con el mismo tono jovial de antes, no había duda de que podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos, como lo habían hecho en el pasado. El búho cósmico lo sabía muy bien. Espero que no te importe, pero necesito que me hagas un favor. Eso llamó la atención de la vida. Presente. Bendición de la deidad. Crecimiento caótico. El mundo está en constante cambio y tú no eres la excepción. Sin embargo, ten cuidado, no eres el único que está pasando por cambios. Todas las estadísticas han aumentado significativamente. Esa fue la subestimación del siglo. Si no, de todos los tiempos. Mirándose a sí mismo nuevamente, Finn solo pudo suspirar mientras miraba sus manos más grandes, tratando de encontrar una respuesta a toda esta nueva situación. Sus palmas no ofrecían tal solución. Estado. Finn Mertins. Título. Humano de O / jefe de la compañía / héroe. Caballos de fuerza. 5000, 5000. MP. 1500, 1500. Fuerza. 160. En contra. 200. Desventaja. 150. Sabiduría. 300. Cha. 200. Suerte. 100. Habilidades, magia, bendiciones. Bueno, al menos había recibido un aumento significativo en sus estadísticas a costa de 6 años de su vida. Y se le había otorgado el título de héroe y tenía otra opción disponible. Tendrá que analizar eso más adelante. También tendrá que ver cuánto ha crecido su poder. Vamos, Finn. No vas a resolver este misterio con el estómago vacío. Y como has crecido mucho, estoy seguro de que tu estómago estará de acuerdo, dijo Jake mientras ponía unos panqueques de tocino y arándanos en su plato. El estómago del joven héroe rugió en señal de aprobación. Suspirando derrotado, el adolescente de 1,80 m de altura tomó su comida y comenzó a comer. No es eso realmente. Es solo que toda mi ropa ya no me queda, excepto mi sombrero. Este traje me queda un poco apretado en el cuello, dijo Finn mientras pasaba un dedo por la prenda de vestir. Los hombres de negocio solo usaban trajes desde que los conocía, y estaban más que felices de dejar que su jefe tomara prestado uno por el momento. Bueno, tal vez sea solo temporal. Pero bueno, mientras tanto, trata de ver el lado positivo de esto. Pero por ahora, tengo que volver a hacer mi tanda de panqueques, dijo el perro mágico mientras caminaba de regreso a la cocina. ¿Crees que la corona mágica podría ser la causa de esto? Dijo una voz femenina, lo que hizo que Finn mirara a la persona que estaba a su lado. O al menos intentó mirar a la persona que estaba a su lado. No lo creo, Penny. Quiero decir que no estabas dentro de la corona y, sin embargo, esto también te afecta, pero Jake no. Finn gimió cuando vio que la diminuta ladrona se concentraba más en sí misma. Aparentemente, además de que Finn se vio afectado por el crecimiento caótico, resulta que varias personas se vieron afectadas por él. Un ejemplo. Sujeto 002. Penny. Mientras que Finn había crecido significativamente hasta el punto de que su propia ropa no le quedaba por la altura de su cuerpo y el tamaño de sus músculos, Penny se había llenado hasta el punto de que estaba usando la vieja camisa y los pantalones de Finn para cubrirse, algo que el joven héroe trató de ignorar mientras se concentraba en Penny, quien no solo reconoció sus cambios, sino que ni siquiera se inmutó por ellos. Si bien solo creció medio pie más en comparación con Finn, que creció 2 pies más, sus senos habían crecido significativamente y se mostraban incluso a través de las ataduras, y su trasero se llenó significativamente para combinar. Afortunadamente para ella, los hombres de negocios tuvieron la previsión de encantar su ropa para que también se cambiara y le quedara mejor a la ladrona de baja estatura. Desafortunadamente, el hecho de haber envejecido 6 años significó que su personalidad cambió de la noche a la mañana, lo que la convirtió en una marimacho aún más, por lo que solo usaba la ropa vieja de Finn. Aparentemente, le resultaba más cómoda. Bueno, si es algo que no se puede deshacer, realmente no veo el sentido de intentar cambiar las cosas, dijo Penny con indiferencia. Es fácil para ti decirlo, no sabemos exactamente cómo nos ha afectado esto, aparte de lo obvio. Así que hasta que sepamos más sobre esto, necesitamos un entrenamiento aún más intenso, respondió Finn. O, más específicamente, vas a tener que entrenar mucho más con Ratlevals. El rostro indiferente de Penny se puso pálido al recordar el régimen de entrenamiento de los Gumball Guards y cómo durante todo este tiempo, él simplemente se había estado conteniendo. Bueno, ya nos podemos preocupar de eso más tarde.
Ahora es hora de comer panqueques de frutos rojos, tocino y huevos, dijo Jaques, sacando una enorme bandeja con la comida mencionada. Sea ciencia cierta que no podemos empezar el día con el estómago vacío. Sin mencionar que ahora ustedes dos necesitan comer después de haber crecido tanto. Apenas dijo eso, los estómagos del dúo héroe y ladrón gruñeron. El olor de la comida les hizo la boca agua. Riéndose para sí mismo, el perro mágico dividió la comida equitativamente entre los tres para comer en relativo silencio. Bueno, mientras todos los demás comían en relativo silencio, Finn no pudo evitar preguntarse cómo alguien tomaría esta nueva situación además de todo lo demás. Decir que la vida de Simón resultó ser tan aleatoria e inesperada sería quedarse corto. No podía decir si había tenido suerte o no de haber sobrevivido a semejante experiencia. Después de todo, despertar de lo que podría describirse mejor como un estado de fuga de casi un milenio también sería un eufemismo. Tener que despertar y darse cuenta de que todo lo relacionado con la vida tal como la conocía había sido arrojado por la ventana. La magia era real. La humanidad fue prácticamente exterminada. Y en su lugar había personas que se parecían a los humanos, pero que definitivamente no lo eran. Y esas eran solo cosas que podía enumerar en ese momento. También estaba el hecho de que su otro yo lleno de locura, el Rey Helado, básicamente lo convirtió en un paria entre muchos de la realeza de Oo. Claro, todos dijeron que lo perdonaban porque no era exactamente él quien tenía el control, pero eso aún no impidió que sus ojos tuvieran una pizca de miedo en ellos. Sabía por leer los rostros de otras personas mientras enseñaba su profesión. Cómo la gente se burlaba o ridiculizaba de él por creer que había encontrado algo mágico. Si fuera más vengativo, se habría reído de eso. En cambio, se sintió mal por vivir mientras todos estaban muertos y desaparecidos. Ahora, sin embargo, cuando vio esos ojos temerosos entre toda la realeza de oro, comprendió completamente la situación y se sintió comprensivo de que todos tuvieran que lidiar con el monstruo que era el Rey Helado en más de una ocasión. No pudo evitar sentirse perdido en un lugar al que no pertenecía. No era de extrañar, teniendo en cuenta que había estado allí durante casi 1000 años, pero solo había estado plenamente consciente de ello durante menos de 50 de esos años. Ahora, después de haber recuperado la conciencia tras todo ese tiempo de locura, no estaba seguro de qué hacer. Deseaba poder ver a Betty una vez más. Ella sabría qué hacer. En cambio, ahora podía ver a alguien que era tan buena como Betty. Marceline. Ya era un milagro verla fuera de la influencia de la corona. Verla abordarlo, llorando sobre su hombro, le hizo darse cuenta de lo mucho que lo extrañaba y de lo doloroso que era ver a alguien a quien consideraba una figura paterna volverse loco lentamente hasta que no pudiera recordar nada de ella. También le hizo darse cuenta de que le iba a dar a Unsen una patada del tamaño de un meteorito en los boingloinks. Dejando a un lado el intento de castración, Simón estaba más que feliz de ver a Marceline tantas veces como pudiera ahora que ya no estaba loco. La primera vez que tuvieron una conversación sincera en más de un milenio provocó lágrimas de tristeza y felicidad. De cómo Marky, a pesar de la dama vampiro demonio radical que era, había estado tan asustada y sola la mayor parte de su vida. La abrazó cuando ella le contó las veces que sintió que no podía seguir viviendo en este mundo roto. Conociendo la tristeza interior de Marceline, Simón quiso hacer todo lo posible para ayudar a su hija. Desafortunadamente, le resultó difícil, ya que pronto descubrió que simplemente estaba fuera de su elemento. No solo estaba básicamente en otro mundo donde casi nada tenía sentido, sino que la persona a la que se suponía que debía cuidar tenía 1000 años para acostumbrarse a este mundo supuestamente sin sentido. Por eso Marceline era la que constantemente se acercaba a él para ser esencialmente su cuidadora mientras intentaba acostumbrarse a su nueva vida. Pero hoy iba a ser diferente. Hoy, él quería ser quien ayudara a Marceline a superar su trauma. Se arrepentía profundamente de haberla dejado atrás y ahora iba a compensarlo. ¿Y si ahora pudiera descubrir cómo volar de nuevo? Concentrado en sus pies, sintió las corrientes de viento que lo rodeaban. Intentar volar sin el uso de su barba era ostensiblemente más difícil que con ella, pero se negaba a parecerse jamás a lo que era su personaje del Rey Helado, ya que ahora se sabía que era una representación retorcida de Evergreen, y por lo tanto una representación retorcida de sus propios deseos. Además, su larga barba tendía a interponerse en el camino hacia donde iba y no tenía la mentalidad de mantener el vello facial alejado de sus pies. Sin mencionar que era un fastidio comer con mucho pelo en la cara. Dejando a un lado la digresión, pensó que había otra forma de volar.
Formó una plataforma debajo de él y procedió a subir. Ahora venía la parte difícil. Controlar la plataforma de hielo con él encima como si fuera un overboard improvisado. Al levantar las manos, sintió que su influencia sobre la plataforma criogénica la hacía subir. No quería celebrar demasiado pronto, ya que todavía tenía que trasladarse a la casa de Marceline. La única pregunta era cómo moverse sin hacer movimientos bruscos. Wenk. Por desgracia, los pingüinos que se acercaban a él tenían otras ideas en mente o simplemente ignoraban su difícil situación interior. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. ¡Guau! Simón, sobresaltado por los repentinos ruidos de los pingüinos, rápidamente se encontró moviendo sus brazos hacia adelante, lo que provocó que la plataforma saliera disparada inmediatamente en dirección a sus manos. La misma plataforma que ya no estaba bajo sus pies. Con la misma gracia que un gato letárgico, la caída de 3 metros de Simón se detuvo cuando su espalda y su trasero chocaron contra el suelo. Gimiendo por el aterrizaje, estaba sinceramente más avergonzado que herido. Eso no impidió que los pingüinos que estaban cerca de él se agruparan alrededor de su amo preocupados. Como no quería pasar por eso otra vez, Simón sabía que solo había una última opción. Pensándolo bien, hoy es un buen día para dar un paseo. Por primera vez desde que tenía memoria, Marceline sintió que se le quitaba un peso insoportable de encima. Para demostrarlo, se reía. No era una risa traviesa, como si estuviera planeando una broma, sino más bien una risa simple y desenfadada. Estaba feliz a pesar de que estaba tirando sus viejos muebles y reemplazándolos por otros nuevos que los hombres de negocios habían fabricado durante su tiempo libre. La razón para esto era doble. La primera razón fue que sabía que era necesario reemplazarlos. Después de todo, esas cosas habían estado allí desde que encontró el lugar abandonado. Solo las probó una vez. No fue de extrañar que a partir de ese momento ella le evitara en lugar de usarlos. La segunda razón era que Simón, no el rey helado, sino el honesto Simón Petrikov, iba a venir. Ella sabía que tenía que hacer todo lo que estuviera en su poder para complacerlo. La última vez que estuvo cuerdo fue hace más de 950 años. Lo último que recordaba era que el mundo se había ido a la nocheósfera en una cesta, antes se llamaba el infierno en una cesta, pero ahora todo el mundo usa el término más nuevo por alguna razón. Y, sin embargo, durante esa experiencia aterradora, Simón estuvo allí para ella y se aseguró de que fuera feliz, a pesar de que el mundo era como era. Al igual que él estuvo allí para ella quería estar allí para él. No más huidas de él. No más intentos de escapar de la confusión emocional. Necesitaba enfrentar las emociones negativas que había estado evitando todo este tiempo. Necesitaba hablar con Simón. Ella solo esperaba estar lista para hacerlo sin estallar en lágrimas de alegría solo por poder hablar con él nuevamente. También hizo una nota al margen para agradecerle de alguna manera a Finn, ya que definitivamente se ganó su confianza. Por ingenuo que fuera, él nunca la engañó ni intentó atacarla a menos que fuera en defensa propia. De hecho, incluso se disculpó por atacarla. Si quería compensarlo, tendría que colarse en la casa para ver qué le gustaría y dárselo como regalo. Era lo mínimo que podía hacer por todo lo que él había hecho por ella. Justo cuando había terminado de poner la mesa, escuchó que alguien tocaba a la puerta. Marceline se levantó de golpe y gritó de sorpresa, casi golpeándose la cabeza contra el techo. La normalmente temeraria e intrépida con afición por las travesuras era ahora un gigantesco manojo de nervios. A pesar de querer abrir la puerta, se dio cuenta de que sus piernas no se movían. Ni siquiera flotando, podría flotar allí. Está bien, Marky, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Se dijo a sí misma la reina vampiro. Es solo Simón, tu figura paterna, que quiere hablar sobre cómo ha sido todo y cómo he estado yo. Tiene muchas preguntas y definitivamente puedo responderlas. Puedo hacerlo. Hubo una segunda pausa. Pero solo quiero abrazarlo y no dejarlo oír nunca y quedarme así para siempre. Solo quiero, no. Basta. Necesito ayudarlo ahora. No más huidas. Con ese pensamiento como único medio para superar su nerviosismo, Marceline llegó a su puerta. Después de una respiración agitada y nerviosa, abrió la puerta. La dulce princesa no quería nada más que golpearse la cabeza contra la pared. Voy a darle una reprimenda a Finn por esto. ¿Qué fue eso, princesa? Nada, solo ayúdame con esto.
Teniendo en cuenta todo esto, tener que construir cuerpos de robot para todas las personalidades que estaban en la corona fue bastante fácil en comparación con algunas de las cosas que Bubblegum había hecho en el pasado. Sin embargo, lo ideal habría sido tener como máximo 50 personalidades en la corona. Desafortunadamente, eso no tendría en cuenta que la corona ha existido literalmente desde la etapa berriasiana del período Cretácico, por lo que han pasado alrededor de 145 millones de años entre entonces y ahora. Incluso si fuera generosa en el sentido de que había un usuario cada millón de años, eso todavía significaría 145 usuarios de la corona. Sin embargo, esa era todavía una estimación muy baja. En realidad, probablemente había alrededor de 145.000 usuarios de la corona. Lo que significaba que incluso si pudiera construir un nuevo cuerpo de robot cada semana, tendría que trabajar sin parar durante casi 400 años solo para terminar con todos ellos. Habría sido mucho más fácil crear un clon de ellos, ya que eso solo tomaría 3 días, pero eso aún habría llevado más de 100 años para hacerlo todo. El segundo problema con eso era que la clonación requiere genética y muestras de ADN de los usuarios anteriores de la corona, ya que meter la conciencia de otra persona en un cuerpo de biomasa diferente al suyo tendía a terminar mal. Lemongrad fue un buen ejemplo de eso. Desafortunadamente, todos los usuarios anteriores habían muerto mucho antes de que la gran guerra de los hongos se convirtiera en un concepto. Lo que significaba que cualquier rastro de evidencia de ADN había sido destruido hace mucho tiempo o estaba completamente enterrado debajo de las montañas de escombros, tierra y los innumerables huesos de otros, lo que lo convertía en una pequeña aguja en un pajar del tamaño del planeta. Porque, en nombre de Glob, tuvo que discontinuar y desmontar la línea de montaje de los Gumball Guards. Afortunadamente para ella, no estaba sola en el proceso de construcción. No sabía dónde había encontrado fin a los hombres de negocios, pero lo consideraba un envío global y, por una vez, no iba a buscar una explicación, a diferencia de la magia. Tener 4 pares de manos adicionales hizo que el reensamblaje de la producción fuera más rápido. Tan rápido, que honestamente se sorprendió de que ya hubieran terminado con 1000 de las máquinas, cada una de las cuales se parecía a una persona diferente, todo en menos de 2 días. Si sus cálculos eran correctos, podría terminar con todos los cuerpos y tenerlos completamente operativos antes de que llegara fin de año. Hablando de fin, una vez más, la mente de Candy Royal se dirigió al chico. No podía creer en los cambios masivos que había experimentado. No solo se había vuelto más maduro últimamente, sino que también estaba aprendiendo las formas de la magia y el entrenamiento corporal. Si bien ella pondría los ojos en blanco ante esa idea, no iba a insultarlo en su cara por eso. Incluso si lo encontraba ridículo ya que era solo ciencia inexplicable, no podía evitar admirar la determinación de Finn de aprender más y más sobre eso. Incluso le preguntó sobre cualquier equipo de entrenamiento que hubiera tenido a mano en el último mes. Ahora, si solo estuviera más interesado en la ciencia. Ella sacudió la cabeza ante esa particular línea de pensamiento, sabiendo ya a dónde iba. Se estaba volviendo cada vez más molesto lidiar con eso. Sería un suceso aleatorio que sucedería irregularmente. Comenzaría a pensar con cariño en el joven héroe de una manera diferente a la que era normalmente. Cómo su cambio de comportamiento se volvió más maduro en el lapso de solo unos meses. Era molesto, pero manejable considerando todo. Ahora, sin embargo, después de que él llevara a cabo su último truco para rescatar a Simón de la influencia de la corona, no podía dejar de pensar en el chico rubio durante más de 1 hora como máximo. Todavía no podía creer cómo se las había arreglado para lograrlo, y ella estuvo presente durante toda la terrible experiencia. Se las arregló para hacer algo que ni siquiera ella misma podría haber logrado si lo hubiera intentado, y estaba segura de que el Enchiridion no tenía nada que ver con eso. Era como si de alguna manera él supiera exactamente lo que necesitaba para lograrlo. Solo podía llegar a la conclusión de que Finn había estado haciendo más de lo que dejaba ver, pero no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo exactamente para provocar esos cambios. Sin duda, tendré que investigarlo más tarde. Ahora mismo, tengo que volver al trabajo. Con ese pensamiento, la dulce princesa volvió a armar un cuerpo de robot, esta vez armando uno que parecía tener la forma de un terópodo verde mutado. Si a Ratlevage le hubieran dicho que tendría que entrenar a estudiantes, habría pensado que esa persona estaba loca. Y sin embargo, allí estaba él, teniendo que entrenar a Finn y Penny, aunque de alguna manera ya eran completamente mayores.
Ratlevad se sentía humildemente devoto de la dulce princesa, pero no podía evitar sentir un nuevo sentido de propósito. No le guardaba rencor a la dulce princesa por desmantelar al resto de sus hermanos y robots policiales. Podría haberse vengado de ella por la traición, nada de lo que ella tiene en este momento podría siquiera acercarse a lastimarlo, pero lo único que haría sería demostrar que tenía razón al creer que los guardias de Gumball eran violentos y merecían ser destruidos. Por eso vivía en el basurero de oro, aislado del resto del mundo, bueno, menos de Rawhedi Princess, pero ese no era el punto. Y estaba más que contento de vivir el resto de sus días allí hasta que ya no pudiera moverse. Sin embargo, todo eso cambió cuando un niño de no menos de 12 años decidió entrenar en el basurero. A pesar de que este niño tenía habilidades mediocres con su espada, en realidad aprendía rápido. Aunque necesitaría desarrollar músculos si quería seguirle el ritmo, pero al menos reconoció esa parte sobre sí mismo y fue a entrenar su resistencia. Incluso decidió usar la magia como un medio para seguirle el ritmo a Ratlevad, aunque solo era un medio para retrasar la inevitable derrota del robot Gumball Guard. Si bien al principio lo hizo solo por obligación, Ratlevad no pudo evitar sentir una emoción que no había sentido en más de 100 años. Una sensación de camaradería y respeto por otra persona que solo había sentido cuando se enfrentaba a otros guardias de Gumball. Había algo en el niño que lo hizo hablar abiertamente sobre su pasado, sobre cómo había estado viviendo en autoaislamiento por temor a que la dulce princesa viniera y tratara de destruirlo. Y entonces, en lo más impactante posible, este niño, Finn, decidió jurar que lo detendría, jurando lealtad a Ratlevad y que evitaría que la dulce princesa intentara destruirlo si alguna vez se enteraba. Fue suficiente para hacerlo reír en serio y comenzar a entrenarlo realmente a través del combate desde ese momento. Incluso trajo a otra persona, Penny, como la llamaban. La diminuta mutante tenía un estilo de lucha muy diferente. Si quería estar a la par de Finn, Ratlevad tendría que asegurarse de que conociera las posturas de lucha adecuadas y aprendiera a usar las herramientas de su arsenal que le habían dado los hombres de negocios. Penny y Finn se reunieron con Ratlevad para comenzar a entrenar hoy, y después de ver al dúo ahora mayor, el guardián Gumball hizo exactamente lo que Finn y Penny necesitaban que hiciera: no contenerse más en el entrenamiento. En primer lugar, intentaba obtener una base de lo fuertes que se habían vuelto ambos. Obviamente, ambos individuos habían cambiado y se habían vuelto más fuertes a pasos agigantados. Finn se sorprendió cuando se dio cuenta de que ahora era capaz de correr distancias sin cansarse hasta el mercado sin sentirse cansado, levantar pesas que eran mucho más pesadas que antes con relativa facilidad y también sintió que sus instintos se habían agudizado más que antes. Aunque eso era de esperar ya que su figura había ganado más musculatura que antes. Dicho esto, a porrear. Vamos. Sigue así. Tienes 6 años de entrenamiento que recuperar y no voy a ser indulgente contigo solo por tu condición. Para cuando termine contigo, estarás preparado para cualquier cosa que la vida te depare, dijo el robot mientras esquivaba el cuchillo de Penny antes de patearla en el estómago, lo que la hizo volar hacia atrás unos metros. Ella gruñó mientras se arrodillaba por la herida. Luego, saltó en el aire para esquivar el golpe de Finn, antes de ponerse detrás de Finn para atacarlo con un Shadowless Thrust. Por más que lo intentó, Finn todavía solo podía ver algún Guard moverse hacia él a velocidades cegadoras, pero su mente no podía decirle a su cuerpo que lo siguiera correctamente. Lo único que pudo hacer fue tratar de levantar su espada a tiempo antes de ser derribado por el golpe. Ratlevad miró a ambos oponentes caídos mientras estos le devolvían la mirada con determinación. Esto hizo que el robot esbozara una leve sonrisa. Iba a tener mucho trabajo para entrenar a estos dos, pero al menos valdrá la pena. Eran monstruos. Sabían que eran monstruos y se enorgullecían de ello. Después de todo, en tiempos anteriores a la Gran Guerra de los Hongos, se las conocía como Futakuchi-onna, o la Mujer de dos Bocas. Cuando el mundo fue bombardeado con armas nucleares y la mayoría de la humanidad se extinguió, ellos, así como otros monstruos de su parte del mundo, viajaron al oeste en busca de nuevos recursos de alimentos. No tuvieron el privilegio de quedarse cuando la mayor parte del suministro de alimentos de Japón se quemó por completo en las llamas nucleares y eso sin mencionar la lluvia radiactiva. Desafortunadamente, cuando la mayor parte del mundo entró en guerra consigo mismo, los humanos se llevaron consigo la mayor parte de su tecnología. Encontrar un barco o un coche en funcionamiento era básicamente un milagro en sí mismo. Era eso o construir una balsa.
Cualquiera de las dos opciones resultó en desafiar al océano y su clima destructivo utilizando un barco hecho de metal o un barco hecho de madera. Baste decir que eligieron encontrar un barco de metal. Les tomó años encontrar uno, unas pocas semanas llegar a las costas de África, evitar casualmente el cráter gigante que solía ser la mayor parte de Asia y que sabían que no estaba allí antes, e intentar encontrar cualquier fuente de alimento disponible. Cuando todo resultó vacío, lograron encontrarse al otro lado del planeta una década después. Durante todo ese tiempo, tuvieron que adaptarse a los diversos cambios que el mundo les presentaba. Por un lado, tuvieron que aprender a no ser exigentes y a comer cualquier alimento que se les presentara, ya fuera vegetal, animal, de monstruo o humano. Si querían sobrevivir, necesitaban toda la comida que pudieran conseguir. También tuvieron que aprender a usar la magia, ya que no eran las únicas criaturas de la leyenda. Yokai, críptidos, criaturas míticas y todo tipo de monstruos también salieron en busca de comida. Se convirtió en un mundo de monstruos que se comen a monstruos y humanos y necesitaban todas las ventajas. Fue a través de esto que descubrieron que las brujas y los magos de la antigüedad también se habían vuelto lo suficientemente valientes como para usar su magia para defenderse. Ahora que la humanidad estaba prácticamente extinta, todos los demás estaban desesperados o simplemente ya no les importaba y usaban lo que tenían en su arsenal para defenderse, cazar y atacar. Fue una de estas brujas con la que se topó la Futakuchi-onna, que quedó fascinada por sus segundas bocas y decidió enseñarles los caminos de la magia solo para ver qué pasaba. Esta bruja conocida como la Bruja del Cielo buscaba poder, pero estaba dispuesta a impartirles su conocimiento a cambio de algo. No sabían qué era esa cosa, pero estaban desesperados por seguir con vida, así que aceptaron. Lo que sucedió fue algo que no esperaban. Por un lado, la segunda boca en la parte posterior de sus cabezas en realidad se retorció y deformó antes de que dichas bocas se convirtieran en pequeñas criaturas negras con pupilas rojas en forma de cruz y dientes alrededor de sus bocas. Su habilidad mágica les permitía conjurar frutas que, cuando las mordían, se envolvían en enredaderas antes de convertirse en una gran réplica de la fruta que la víctima había comido. Las criaturas en la parte superior de sus cabezas les exigían, les ordenaban que se alimentaran de la fruta, a lo que hacían. Cuando volvieron a la normalidad, vieron lo que había sido de la fruta, una masa carnosa de carne y huesos desaliñados que sobresalían de la fruta. Al darse cuenta de lo que habían hecho y en lo que se habían convertido cuando lo hicieron, sorprendentemente, no encontraron el impulso de disgusto, sino que se sintieron más satisfechos que nunca. No sintieron la necesidad de comer ni siquiera durante días seguidos. Fue una experiencia extraña, pero no iban a quejarse de los beneficios de la magia que les dieron. La Bruja del Cielo se rió mientras explicaba que a cambio del conocimiento y uso de la magia, les quitaban su empatía y amistad, como si también comieran de la fruta, no dudarían en alimentarse de su compañera bruja cuando se les presentara la oportunidad. Antes de que pudieran atacar, la Bruja del Cielo se fue, riéndose todo el tiempo. A pesar de la falta de simpatía que sentían ahora, se mantuvieron juntas, recordando todas las veces que no se tenían nada más que la una a la otra. Durante años, vagaron por el continente en el que se encontraban, atrayendo a cualquiera que se interesara por ellas como su próxima comida. Continuaron con esto indefinidamente, disfrutando de la plenitud de sus fechorías. Se dieron un festín con víctimas desprevenidas y, la mayoría de las veces, con monstruos y bandidos. Esto es lo que las haría conocidas como brujas de la fruta y continuarían comiendo hasta saciarse y nadie había podido detenerlas. Nadie, excepto un perro amarillo con sombrero. De alguna manera, este perro descubrió su artimaña y los atrajo hacia una mazmorra que él mismo había creado, pero no era para que pasaran por ella, sino para que formaran parte de la mazmorra. Si bien no era exactamente un trato que consideraran aceptar, al menos tenían un lugar donde quedarse lejos de todos los demás monstruos que no habían sido engañados por ellos. Todo lo que tenían que hacer era esperar aquí afuera a que alguien viniera y hiciera lo mismo para traerlos y comer. Durante un tiempo, eso fue exactamente lo que sucedió. Seducían a alguien para que comiera una fruta y se deleitaban en éxtasis mientras disfrutaban del sabor de su comida. Entonces, por alguna razón, un niño y su perro que les recordaba al que los había traído hasta allí se acercaron. Aunque intentaron seducirlos y manipularlos, parecían ignorarlos, demasiado ocupados en su propia conversación. Eso fue hasta que el niño se inclinó para tomar una manzana y comérsela. Ya podían sentir que se les hacía agua la boca.
Pero en lugar de comer la fruta, el niño se dio la vuelta y les dio algo a cambio de sus molestias. ¡Oh, Dios mío! Fue lo mejor que habían probado en su vida. Nada ni nadie que hubieran comido antes se acercaba siquiera a tener un sabor tan bueno. Tan bueno, de hecho, que básicamente entraron en lo que podría describirse como un coma alimentario. Cuando volvieron en sí, tenían que saber a dónde había ido el niño. Al adentrarse más en la mazmorra, las 3 brujas de la fruta asomaron la cabeza en la última cámara y se encontraron con una vista gloriosa. El monstruo que había sido la última y principal amenaza para la mazmorra ya no estaba presente. En su lugar había una manzana lo suficientemente grande como para eclipsar una casa. Habría sido suficiente para alimentarlos durante meses, ya que sabían que la magia que había en las frutas no se estropeaba. Dándose la vuelta, el chico les sonrió. Señoritas, les presento un regalo. Estoy segura de que esto las mantendrá entretenidas por un buen tiempo. No provoquen problemas ahora, odiaría matar a chicas tan hermosas como ustedes. Fue extraño, por decirlo menos. Este chico, al que se suponía que debían detener, no solo les dio comida que era lo mejor que habían probado, sino que también convirtió al último monstruo de la mazmorra en una manzana con su propio poder mágico solo para ellos. No pudieron preguntarles por qué hizo tal cosa hasta que regresó con otra persona, una pequeña hembra por alguna razón. Sin embargo, la encontraron adorable. La respuesta que obtuvieron cuando le preguntaron definitivamente los dejó atónitos. Oh, eso. Solo quería darte comida. ¿Darles comida? Ese concepto les sonaba extraño. Había pasado mucho tiempo desde que alguien les había dado comida de verdad voluntariamente. Le hacían cada vez más preguntas, ya que él ya no era hostil con ellos, ni ellos lo eran con él. Ni siquiera estaba enojado porque supuestamente debían engañarlo y comérselo. Si lo comí, habría sido porque dejé que alguien más intentara meterse bajo mi piel. Y morir solo porque quería demostrar algo no es como debería ser un héroe. Además, no me importaría que me comiera un montón de chicas de la fruta. ¿Qué estaba planeando exactamente este muchacho? ¿Y por qué se pusieron tan nerviosos al oír eso? Si era un niño de 12 años, por el amor de Dios. Pepe. Si había algo por lo que la maga cazadora era conocida, era su maestría en el tiro con arco. Bueno, técnicamente había muchas cosas en las que era una maestra. Era rápida y ágil, capaz de seguir el ritmo de objetivos rápidos. Puede transformarse en animales como un halcón para echar un vistazo desde el cielo. Sus habilidades de sigilo eran insuperables, ya que tenía muchas formas de evitar que la detectaran, como viajar a través de la hierba, hacer crecer hojas y ramas de su cuerpo para disfrazarse de arbusto e incluso convertirse en un árbol o tronco y adherirse a otro árbol. Tampoco fue una sorpresa que fuera la mejor cuando se trataba de rastrear a sus objetivos. Pepe. Podía agradecerle a sus ojos por eso, ya que le daban la capacidad de ver magia que normalmente estaba oculta para los demás, así como ver con mayor detalle y mayor velocidad, lo que le permitía mantener a sus objetivos a la vista. Lo llamó visión de cazadora, lo que sonaba egoísta, pero en comparación con algunos magos que no pueden evitar ponerle su propio nombre a todos sus hechizos, sintió que esto podría pasar. Esta visión dotada, así como su capacidad para usar flechas mágicas, la convertían en una tiradora letal. O como a ella le gustaba decir, una bestia excepcional. Pepe. Por ejemplo, dio en el blanco con 3 flechas en un objetivo en movimiento a 750 metros de distancia y mientras saltaba de árbol en árbol. Ella miró su obra con apatía mientras terminaba su entrenamiento. Puede que haya sido memoria muscular en este punto, pero era para mantener sus habilidades y mente agudas, por lo que no se quejaría mucho al respecto. Sin embargo, simplemente no era la misma emoción que cazar un objetivo real. Los muñecos de objetivo tenían un camino establecido, por lo tanto, era más fácil predecir el patrón de hacia dónde se dirigía dicho muñeco. Cazar objetivos reales era diferente, eran impredecibles. Con todas las diferentes bestias, monstruos y razas de personas de oro, no había forma de saber qué podía esperar de ninguno de ellos. Recordó cuando algunas personas de fuego intentaron destruir su hogar simplemente porque eran malvados y podían hacerlo y cómo tuvo que expulsarlos. A pesar de que todos eran de la misma raza y tenían los mismos movimientos, todos luchaban de manera diferente entre sí, lo que la hizo tener que adaptarse a la imprevisibilidad. A pesar de lo cerca que estuvo de ganar, o más bien debido a ello, un Tresuizard se encontró sonriendo jovialmente después de toda la pelea.
Sin embargo, sabía que no debía deleitarse en su sed de sangre, debía mantener su mente enfocada y aguda. Aunque, era desafortunado que nadie más del Reino del Fuego intentara luchar contra ella nuevamente. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer al respecto a menos que fuera directamente al Reino del Fuego y los desafiara a una pelea, lo cual era francamente estúpido. En cambio, eligió perfeccionar sus habilidades y capacidades hasta la máxima perfección, esperando la oportunidad de encontrar a otro que pudiera llevarla al límite. Maullido y... La maga cazadora se dio la vuelta, con el arco tenso y una flecha mágica manifestándose en su mano, lista para ser lanzada al objetivo. Sin embargo, tan pronto como la vio, inmediatamente se desprendió de su postura. Frente a ella había un gato chartreux de pelo gris. Tenía grandes ojos color ámbar. Sin embargo, en su espalda había una bolsa marrón que se usaba para llevar paquetes y pequeños artículos. Alrededor de su cuello, llevaba un collar con una especie de talismán de papel. Al ver el símbolo en él, un Tresuizarg lo reconoció de inmediato como un talismán para enmascarar o revelar la presencia de algo. Conocía la obra y la caligrafía de la persona responsable de tal cosa, lo que la hizo parpadear confundida. ¿Qué querría el gran maestro mago en este momento?, preguntó en voz alta el mago de piel turquesa. El gato no respondió porque estaba demasiado ocupado lamiéndose las patas. La maga cazadora suspiró mientras se inclinaba para abrir la bolsa marrón y sacar el contenido. Lo único que había dentro del paquete era una hoja de papel. Al leer el papiro, sus ojos se abrieron ligeramente con interés. ¿Ya se están preparando para la batalla de magos del año que viene?, preguntó. Debido a que el evento se llevó a cabo en una ubicación remota de Oro, a otras personas se les permitió visitarlo. Aunque, la mayoría de los forasteros nunca estuvieron interesados o fue porque dicha ubicación remota hizo que fuera difícil de encontrar para los no magos. Sin embargo, no se trataba de la publicidad para los forasteros, se trataba de que un mago fuera reconocido como el más fuerte entre sus pares. Recordó participar en algunos de ellos y cómo ganaría algunos de los torneos anuales. También hizo una mueca cuando perdió uno y terminó siendo un gato por el resto del día. Afortunadamente, esa experiencia genera simpatía en lugar de burla, ya que la mayoría de los magos que participaron en batallas anteriores pasaron por lo mismo. El gran maestro mago no discrimina y tiene debilidad por los gatos, y lo hizo saber convirtiendo a todos los que perdieron, abandonaron o hicieron trampa en estas batallas. Sin embargo, no era el dinero del premio ni el reconocimiento lo que la maga cazadora buscaba. Ella participaba en esos torneos simplemente para buscar un desafío, para encontrar a alguien digno de vencerla en combate mágico. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no estaba allí para encontrar a alguien que le llamara la atención. Algunos de los magos eran unos idiotas en el torneo, por lo que ni siquiera les dedicaba un momento, y otra parte de ellos eran demasiado débiles para que ella los considerara. Sin embargo, eso no significaba que hubiera al menos algunos que le llamaran la atención. Vivir en un bosque aislado tendía a hacer que la compañía fuera difícil de conseguir. Encontrar a una persona que le interesara era una rareza entre los habitantes de Ciudad Mago. Aunque eso no significaba que no hubiera encontrado a alguien interesante. Me pregunto si se presentará a la batalla de magos, pensó la maga mientras enrollaba el papel y lo guardaba en su carcaj. Desde aquel fatídico encuentro con el humano, no podía sacarse de la cabeza la canción que tocaba con su flauta. Era una canción que era especial para ella. Después de todo, su propia madre le tocaba esa canción cuando era pequeña. Quería saber cómo era posible que hubiera aprendido una canción tan intrincada. Lo habría ignorado si no lo hubiera escuchado tocarla con un tono tan perfecto y la duración exacta de ciertas notas. Pero eso fue exactamente lo que hizo. Él lo tocó exactamente como le habían enseñado a hacerlo y eso le trajo esos recuerdos a la mente. Necesitaba saber cómo se las arreglaba para hacerlo, pero desafortunadamente no tendría esa oportunidad hasta que él realmente apareciera en Ciudad Mago. Cuando lo siguió, él la sorprendió al reconocer su presencia oculta. Cuando finalmente se enfrentó al chico, curiosamente no pudo encontrar una mentira en su explicación. Aún así, él despertaba su interés cada vez que entraba en la ciudad. Cada vez que pasaba, podía ver que su poder mágico aumentaba significativamente. Si bien era menor que el de ella, podía decir que cualquier nivel de entrenamiento al que se hubiera sometido podría hacer que la alcanzara y probablemente incluso la superara. Y ese proceso de pensamiento realmente la hizo sonreír.
Tal vez debería ver si sabe algo sobre eso la próxima vez que aparezca, dijo en voz alta mientras caminaba de regreso a casa. El gato que le trajo el pergamino simplemente se ocupó de sus propios asuntos y se alejó antes de desaparecer de la vista. Soledad. Eso era todo lo que había conocido. Estar suspendida en una linterna durante tanto tiempo como podía recordar en los 12 años de su vida tendía de darle esa emoción. Oh, claro, podía mirar alrededor de la gran sala del trono y ver a varias personas, pero nadie la reconocía a menos que se lo mencionaran cuando estaban hablando con su padre. De hecho, la única persona que estaba dispuesta a hablar con ella sobre cualquier cosa era un flambir llamado Flambo. Él corría por la fila que suspendía la linterna cuando no había nadie alrededor y hablaba con ella, algo que al principio le resultó molesto, pero que había aprendido a disfrutar de su compañía. Si nadie más iba a hablar con ella, ella también podía disfrutar de los descansos del aislamiento siempre que pudiera. Él le hablaba del mundo exterior, algo que le interesaba de inmediato. Disfrutaba con las historias de en qué se había metido y cómo había salido de esos líos. Por extraño que parezca, oía que siempre eran un niño y su perro los que acudían a rescatarlo cuando estaba en serios problemas. Ellos decían ser héroes. Extraño. Siempre le dijeron que la gente de las llamas era y siempre ha sido malvada. ¿Por qué un supuesto héroe consideraría siquiera ayudar a una raza malvada como una persona de las llamas? Debieron haberlo engañado o algo así. O tal vez no creía realmente en la idea de que todas las personas de las llamas eran malvadas. Sin tener en cuenta esa idea, le preguntó si sabía por qué estaba en la linterna en primer lugar. Intentaba escuchar lo que los demás decían sobre ella, pero siempre permanecían en silencio a su alrededor. Cuando recibió su respuesta, no le gustaron los resultados. Flambo le dijo que cuando era un bebé, era caótica y de espíritu libre. Incluso se decía y se demostraba que era más poderosa que su padre, el rey de las llamas. Después de escuchar esto, el rey ordenó a un mensajero que enviara a su hija lejos del reino del fuego para vagar por el mundo exterior para perecer, aunque en lugar de tener que enfrentarse a los elementos por sí sola, fue entregada a una persona de roca que era un leñador que vivía en el bosque. Desafortunadamente, se alejó y pronto fue traída de regreso al reino del fuego por alguien llamado Princesa Chicle. Al hacer un trato con el rey de las llamas, los dos miembros de la realeza llegaron a un acuerdo, lo que aparentemente significaba que quedar atrapada en una linterna gigante por el resto de su vida era la mejor manera de asegurarse de que no pudiera derrocar a su padre. No es que a ella le importara. Solo sería cuestión de tiempo antes de que tuviera su oportunidad. Si le iban a negar la libertad, entonces le negaría a él el trono cuando llegara el momento. No ayudó que, por alguna razón, sintiera que se le sumaban 6 años más a una condena de 12 años. Así se sentía la pubertad. No pensó que pasaría tan rápido. Cualquiera que sea el caso del aparente salto en el tiempo, la princesa Flama solo esperaba tener la oportunidad de ser libre. Tal vez ese héroe que Flambo mencionaba constantemente en sus historias aparecería y la rescataría. PFFT, como si eso fuera a pasar. Bendiciones. Los Globs han observado tus logros y han decidido premiarte. Las bendiciones pueden otorgar beneficios al usuario y a otros. Héroe. Un título otorgado a aquellos que han logrado una tarea imposible y son reconocidos por sus hazañas de coraje y nobleza de propósito. Todas las estadísticas han aumentado. Bueno, al menos las descripciones eran más sencillas que cualquier otra cosa, y al menos estaba agradecido de que sus estadísticas ahora fueran al menos 100 o más. Después de entrenar con Rattlebells, que básicamente consistía en recibir una paliza e intentar esquivar, parar y bloquear los ataques de los robots durante unas horas. Después del mediodía, el robot decidió que había terminado de entrenarlos por el día para que pudieran recuperarse adecuadamente. Dándole tiempo a Finn para volver a casa y ver las adiciones a su estado. Penny continuó con su día, disfrutando de un pastel que Ned había preparado de inmediato. Parecía que el diminuto ladrón se había encariñado con el otro robot de la casa, aunque Finn sospechaba que era porque Ned hacía los mejores pasteles fuera de los de manzana, esa era la especialidad de Tronquitos que no podía ser superada. Sin embargo, Finn solo pudo parpadear mientras apartaba la mirada de las pantallas y miraba el cuaderno, revisado, con la sensación de que le iba a dar una migraña. Haber envejecido literalmente 6 años era algo que no esperaba, por eso necesitaba usar las gafas de Nerdicon de nuevo. Siempre era un dolor de cabeza usarlo, ya que toda la información del universo se estrellaba en su cabeza solo para ser arrancada de inmediato con la misma velocidad.
Al mirar la hoja de papel, esperaba tener que leer páginas y páginas de nueva información que tendría que memorizar todo paso a paso, lo que en su mayoría implicaba cambiar los eventos para que sucedieran de una manera diferente. Lo que no esperaba eran 2 simples líneas escritas en el cuaderno. 1. Derroca a Shergiok, conviértete en el rey de los goblins y construye el reino. 2. Después de eso, ve al reino del fuego y pide la mano de la princesa Llama en matrimonio. 1 parpadeo. 2 parpadeos. 3 parpadeos lentos. Las palabras todavía estaban en el papel. No estaba alucinando. Nueva misión desbloqueada. King's Ransom. Hay que detener al malvado rey Shergiok, pero un reino no puede gobernar sin un líder. Por eso debes convertirte en el rey de los goblins y enseñarles a defenderse del mal y la tiranía. Si no logras esta misión, el reino de los goblins caerá en la ruina. ¿Quieres continuar? Nueva misión desbloqueada. Relaciones ardientes. Adentrarse en el mundo de las relaciones reales es caminar sobre una delgada línea entre la prosperidad y el colapso de un reino. No es de extrañar que se deban tomar precauciones para proteger un reino. Dicho esto, nada es más importante para una relación saludable que una relación en la que ambas partes sean felices. El fracaso puede dar como resultado que el reino goblin sea atacado y tomado por el pueblo de la llama. ¿Deseas continuar? Sí, definitivamente le estaba dando migraña. Y él sabía que ninguna cantidad de lágrimas de cíclope sintéticas ayudaría.